Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy hablaremos del gráfico circular y mostraremos cómo elaborar gráficas con Excel. Se menciona la versión 2013, ya que a partir de ella los cambios en el formato de graficación y selección del tipo de gráfica son mínimos. Comencemos. El gráfico circular es adecuado para recalcar la magnitud relativa de los componentes del total y consiste en dividir un circuito en sectores cuyas superficies sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. Dado que los sectores circulares dependen de su ángulo central, estos se determinan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360 grados, los cuales corresponde al ángulo total de la circunferencia. Tenemos en pantalla un ejemplo de un gráfico circular. Recordemos que el gráfico circular puede ser presentado en diferentes formas y algunos autores lo llaman gráfico de pastel. Para que nosotros podamos elaborar gráficas, se recomienda lo siguiente. Primero, tener elaborada nuestra tabla de datos con la información recopilada. De preferencia, se recomienda que la información ya esté con el formato oportuno para que la información se presente de la mejor manera. Una vez que contamos nosotros con los datos a graficar, procedemos al menú Insertar y en él se desplegará las opciones del gráfico, tal y como muestran las flechas. Seleccionaremos el gráfico que más nos convenga para representar la información. Tenemos como ejemplo el gráfico que se muestra en pantalla. A continuación mencionaremos algunos detalles importantes sobre el gráfico obtenido. Veámoslo. Tal y como se mencionó, obtenemos una imagen como la que se muestra en pantalla. Lo importante es que al seleccionarlo o darle clic, se desplegará un menú el cual nos permitirá realizar cambios al gráfico. Observamos el signo más, un pincel y un embudo. Bien, comenzaremos por el pincel. Cuando nosotros seleccionamos el menú de pincel, observamos que podemos cambiar el estilo y el color de la gráfica. En este caso se muestra que se modificó el color de la gráfica. Pasemos a otro de los menús. Cuando seleccionamos el menú representado con el signo más y que corresponde a los elementos del gráfico, observaremos que nos aparece título del gráfico, etiquetas de datos y leyendas. Aquí modificaremos esas opciones, título, leyendas y etiquetas. Veamos el último menú. El menú con el embudo es el más importante, aunque a simple vista no lo parezca. Observamos que nos muestra valores y nombres, pero la parte de mayor importancia es la opción de seleccionar datos, ya que en ella
yo podré agregar, quitar y modificar los datos que muestra nuestro gráfico. Contemplando estas opciones, nosotros podremos hacer cualquier tipo de gráfico en diversas presentaciones y características diferentes. Debemos recordar que la información sobre la gráfica circular se obtuvo de la página web que hemos estado trabajando de INEI. Veamos a continuación cómo hacer estas gráficas directamente en Excel. Para ello, cambiaremos a nuestro libro de Excel. Tenemos en pantalla mi primer tabla de datos. Selecciono yo los datos y me voy al menú Insertar. Selecciono el tipo de gráfica, será circular. Puedo modificarla y aquí es importante observar que al darle clic me aparecen los menús. Comenzamos. Yo puedo darle clic a el menú que se despliega y puedo seleccionar si deseo que aparezca el título del gráfico, las etiquetas de los datos y las leyendas. Cada uno de ellos me desplegará un menú con diferentes opciones. Veamos aquí superpuesto y centrado encima del gráfico y etiquetas. Observamos que en etiquetas aparecen los números correspondientes a los valores y tenemos diversas opciones en cómo deseamos ver las etiquetas. En leyenda, de forma similar, me permite el menú desplegar donde deseo que se muestre la información a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo o más opciones. De momento seleccionaremos algunas. Veamos el siguiente menú, el menú pincel. Me permite modificar, como se observa, la gráfica, mostrándome un menú amplio respecto a las modificaciones y cambios en apariencia que podemos tener. También me permite modificar el color de la gráfica a tonalidades que sean más amistosas o que permitan visualizar mejor la información. Por último, como ya mencionamos, veremos el menú de el embudo. Aquí nos permite ver la información que se está trabajando y al poner el cursor sobre cada una de las categorías, esta se resaltará. Como ya mencionamos, la parte más importante es seleccionar aquí los datos, pero para ello trabajaremos esta información que tenemos a un lado y veremos otro tipo de gráfico. Nos vamos al menú Insertar y en esta ocasión seleccionaré un gráfico de columnas y tenemos las mismas características, como por ejemplo, observen que al ser un gráfico diferente, las opciones que podemos agregar son mucho más. Entonces, conviene revisar cada tipo de gráfico, qué información me permite visualizar. ¿Cómo modificamos el título? Es muy sencillo. Le damos clic al texto y nos permitirá cambiarle el nombre. Pongamos ventas trimestrales.
y ya observamos. De forma similar podemos modificar el tipo de presentación que queremos mostrar de acuerdo a cómo deseemos visualizar la información y la gama de colores a trabajar. Nos vamos al menú del embudo y observaremos que al seleccionar la opción de selección de datos me aparecerá un nuevo menú. ¿Cómo ingreso más datos? Trabajaremos con los datos en esta sección. Me voy a la parte izquierda, agregar, y me aparecerá una ventana que me permite seleccionar los nuevos datos. Selecciono el nombre, después me regreso. ¿Cómo me regresé? Dándole clic a la ventanita, ya que seleccioné el nombre. Recuerden que vamos por años, podría ser enero, febrero, marzo, dependiendo de cómo visualicemos. La otra opción de valores de la serie me permite agregar todos los valores y después le damos a aceptar. Observamos entonces que apareció una cuarta columna y bueno, vemos que en automático se van cumpliendo algunas características que debe de tener todo gráfico. Con esto terminamos. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.